¡Sálvame! Estoy atrapado en un mundo vil, en donde el final es siempre el mismo. Solo estamos aquí para morir. Estoy perdiendo mi único sueño. Puedo usar un poco de luz para guiarme. Si puedes oírme, hazme saber. Buenas noches, ¿cómo están? Los saluda Micho Satánico y esto es Horror Noctis. Esta noche hemos aperturado el episodio con una estrofa traducida de la canción Save Me de la banda Avenged Sevenfold. Y así comenzamos. Bienvenido al episodio 4 de Horror Noctis por Estudio OTM, como todos los viernes en la noche. Y recuerda que si te pierdes por ahí esta emisión en vivo, puedes ver, o mejor dicho, escuchar la repetición en el canal de YouTube OTM TV. Ahí están todos los episodios de Horror Noctis y demás contenido de OTM Media Network. Síguenos en Instagram, Facebook, YouTube como OTM TV y a mí, claro que sí, como Micho-Satánico en Instagram. Por ahí te estaré contando cositas, datos curiosos de terror, novedades para el programa o quizá también otros eventos en los que me vaya a ver involucrado en el futuro. Muy bien, ahora sí comenzamos y entramos en materia porque el día de hoy vamos a revisar uno de los casos quizá más controversiales y terroríficos de la historia de terror norteamericana, y estoy hablando de nada más y de nada menos que seguramente tú también por ahí has escuchado o has leído el libro o has visto alguna de las películas o documentales, porque hoy día vamos a revisar, vamos a recordar el caso de el horror en Amityville. Esta historia nos remonta al 18 de diciembre de 1975, cuando la familia Lutz se mudó por primera vez a la casa de sus sueños, la que pensaron que sería la casa de sus sueños. Los Lutz estaban conformados por una pareja, el señor y la señora Lutz, y 3 niños que decidió comprar esta casa porque vieron en ella la propiedad perfecta y encima la cual llegaba en un momento en el que estaban cansados y extenuados por una larga búsqueda que involucró hasta 50 otras casas con las cuales no se sintieron para nada conforme. Así que cuando visitaron por primera vez la 112 de Ocean Avenue en Amityville, New York, quedaron absolutamente maravillados y no lo pensaron mucho para decidirse a comprarla y mudarse a ella lo antes posible. Eso sí, un factor que fue muy sorprendente, o mejor dicho, determinante para los Lutz, fue que además de ser hermosa la casa y tener todo lo que ellos querían, que era principalmente que esté razonablemente cerca al mar, que tenga un amplio jardín y que también esté cerca al trabajo del señor Lutz, lo que sorprendió fue que tenía un precio extremadamente bajo. Por lo cual el señor Lutz le preguntó a la empresa inmobiliaria
si el precio era correcto y ellos dijeron que sí, que era tal cual, aunque estaban obligados a contarle que en esa casa se habían cometido una serie de asesinatos. A lo cual el señor Lutz contestó: a mí los fantasmas no me asustan. A mí me asustan más las personas vivas. Y si bien seguramente muchos de ustedes le darán la razón, quizá esta historia te haga cambiar absolutamente la forma en que ves las cosas. El 18 de diciembre de 1975, es decir, el día 1 en que la familia Lutz empezó a vivir en el 112 de Ocean Avenue, Amityville, al parecer, la familia Lutz era bastante religiosa, por lo cual llamaron a un padre para que bendijera su casa. Y si bien ese día 1 las cosas parecían ir como en cualquier otra casa cuando se suele hacer ese tipo de ceremonias, el padre cuenta que cuando entró a una habitación para hacer sus oraciones, escuchó claramente una voz que le decía: fuera de aquí. Aún así, el padre había acordado que se quedaría a cenar, y así lo hizo, pero una vez que terminó de comer, se cuenta y parece que se fue como si tuviera algo de prisa. Pero ese era apenas el principio, porque los días siguientes, y por los días siguientes me refiero a el día siguiente o los días de esa misma semana, los Lutz se percataron de que algunas habitaciones eran extremadamente frías, y eso considerando que la casa tenía un termostato el cual solían poner en unos agradables y razonables 20 grados. Además, el señor Lutz cuenta que por las madrugadas, principalmente y usualmente a la hora de las 3:15 de la madrugada, el señor Lutz escuchaba golpes en la puerta principal de su morada, y cuando iba a revisar no había absolutamente nadie. Y otra cosa de la cual se percató el señor Lutz es que se solían escuchar gemidos y lamentos de algunos armarios. Pero hasta ese punto, para la familia Lutz, todo podría tener una explicación, podría ser una combinación de factores situacionales que podrían haber dado como resultado estos fenómenos extraños. Sin embargo, la casa cada vez empezó a manifestar sucesos más y más raros. Uno de ellos que casi hizo saltar del susto al señor Lutz fue que cuando entró a una habitación y miró hacia la ventana, en esta se habían arremolinado probablemente cientos y por qué no miles de moscas, sin ningún motivo aparente, porque él las ahuyentó y no había absolutamente nada, al menos a simple vista, que pudiera haber congregado a tal cantidad de insectos. Y además, otro de los sucesos que puso de punta a los Lutz
fue que una madrugada, nuevamente a las 3:15 de la madrugada, se oyeron golpes pero excesivamente fuertes en la puerta, a tal punto que cuando el señor Lutz bajó a revisarla, esta parecía ya casi, mejor dicho, estaba desencajada de su marco. Y aún así, nadie había visto nada y no había pista tampoco de que alguien hubiera propinado tal golpe o tal paliza a la puerta. Pero esto estaba todavía muy lejos de terminar, porque además lo que te he contado hasta ahora pertenece tan solo a las primeras semanas en que los Lutz habitaron la 112 de la Ocean Avenue en Amityville. Porque una vez ocurridos estos sucesos, la familia Lutz empezó a atestiguar con sus propios ojos la aparición de extraños entes en su casa. Para los investigadores de lo paranormal que posteriormente indagarían en la 112 de Ocean Avenue, la principal entidad que atormentó a los Lutz habría sido un demonio con forma de cerdo que respondía al nombre de Jody. Jody se habría mostrado en más de una ocasión a los Lutz, siendo el primer incidente que ellos recuerdan la cara de Jody entre las llamas de la chimenea, la cual también se imprimiría en una pared de la chimenea. En otra ocasión, los padres descubrieron a una de las niñas hablando sola, y cuando se le consultó que con quién estaba conversando, la niña dijo que estaba hablando con un cerdito que se llamaba Jody. Pero hasta allí quizá los padres Lutz podrían guardar la compostura, aunque ya estaban algo alterados por los sucesos anteriores. Sin embargo, una noche ellos estaban en una habitación de la casa del primer piso y vieron como del otro lado de la ventana unos horribles, espantosos ojos rojos los estaban mirando, pero con una rabia atroz. Es así como que luego del primer shock por ver esos ojos en la ventana, los Lutz salieron de la casa para ver qué había del otro lado y solo encontraron lo que parecían ser las pisadas de un cerdo. Pero si como esto ya no fuera suficiente, porque en este tipo de historias nunca es suficiente, los Lutz en su propio sótano descubrirían un pequeño cuartito totalmente pintado de rojo, en donde el dueño anterior habría sacrificado cerdos. Y seguramente para este punto me estarás preguntando, Micho, ¿por qué no me has contado aún la historia de los dueños anteriores?
Y es porque queda mejor si te lo cuento ahora, porque antes que los Lots, en la 112 de la Ocean Avenue en Amityville vivían los DeFeo. Los DeFeo eran una familia conformada por una pareja y 5 hijos, y el cuartito secreto del sótano le pertenecía a Ronald DeFeo Jr., el hijo mayor de la familia DeFeo. Ronald creó por sí mismo este cuartito secreto, pues decía que unas voces lo obligaban, lo incitaban a sacrificar cerdos y ocultarlos allí en su propia casa. Pero además, Ronald DeFeo era un sujeto que sería descrito como bastante problemático, rebelde y también un adicto a diversas drogas, por lo cual cuando tenía 23 años, sus padres, pues estos eran muy estrictos, lo enviaron a una academia militar para que sea disciplinado. Sin embargo, parece que ni siquiera el ejército pudo ponerlo en orden, pues él siguió mostrando un comportamiento muy rebelde y introdujo drogas a los cuarteles, por lo cual lo expulsaron a poco tiempo después de que entró y lo devolverían a su casa. De esta manera, Ronald y sus padres tendrían una terrible discusión, al punto de que Ronald cuenta que todas las madrugadas se despertaba a las 3:15 AM escuchando voces, y el 13 de noviembre de 1974, Ronald confiesa que no pudo oponerse más a estas entidades que le susurraban que matara a toda su familia. Así que se levantó, tomó un rifle y les disparó a todos mientras dormían. Lo curioso de este misterioso múltiple homicidio es que al parecer ningún vecino escuchó nada, ningún disparo, y que solo 2 personas de la familia, la madre de Ronald DeFeo y una de sus hermanas menores, habrían despertado durante el tiroteo. Aún así, Ronald DeFeo eliminó de este mundo a toda su familia y posteriormente sería arrestado y procesado por ellos hasta que falleció relativamente hace poco, en 2021, aludiendo siempre a que unas voces que él relacionaba con su casa le obligaron a hacerlo. Como podrás notar, existe cierta coincidencia con la hora en que los Lots solían descubrir ciertos acontecimientos sobrenaturales en su casa y la hora en que Ronald DeFeo decía despertarse y escuchar voces en la 112 de Ocean Avenue. Es así como los Lots
regresando con los lobos a 1975, el día 28 en que habitaron esa casa, llamaron a el padre nuevamente en un intento de exorcizar la casa. Sin embargo, ese intento de exorcismo parece ser la gota que rebalsó el vaso tanto para los Lutz como para el padre, porque dicen que los Lutz jamás compartieron los acontecimientos de esa noche, pero fue precisamente ese intento de exorcismo final el que hizo que todos los que habitaban esa casa salieran disparados y dejaran sus pertenencias allí para nunca jamás volver. Y así termina esta historia, mis queridos amigos, aunque no del todo, porque esta historia de Amityville sería recogida posteriormente por el escritor Jay Aston en su libro que llevaría el nombre de Horror en Amityville, del cual se han hecho decenas de películas y documentales, y estoy seguro de que tú has visto alguna. Y como un hecho anecdótico extra, también te cuento que los Warren, los investigadores de lo paranormal, que son los protagonistas de la saga de El Conjuro, también acudieron en algunas ocasiones a investigar esta casa, la 112 de Ocean Avenue. Sin embargo, no pudieron hacerlo del todo, porque habían cuartos los cuales identificaron como extremadamente densos, en los cuales no podían siquiera entrar. Y aquí termina la historia de esta noche, mis queridos amigos. Yo soy Micho Satánico, esto fue el episodio 4 de Horror Noctis, y antes de que te vayas y antes de que me vaya yo también, quiero comentarte de que para fin de mes, para Halloween, el Día de Muertos, estoy preparando un especial en donde yo conversaré con los demás conductores de Estudio OTM para que me cuenten sus anécdotas con el lado más oscuro de este mundo. Ahora sí, nos vemos.